capítulo 24 del libro de Lucas, el último capítulo del libro de Lucas. Por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitado la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa y extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, y hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo:
Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles a lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Muy amables, gracias. Amén. Padre querido, se ha leído tu palabra y solo queremos rogarte, Señor, la revelación. Que en esta mañana, oh Señor, al poder compartir este tema con la congregación y con la gente que escucha a través del Facebook, tú permitas, oh Dios, mostrar por qué tú, Jesús, resucitaste y cuál es la aplicación práctica en la vida cotidiana nuestra. Toma, Señor, esta tu palabra y revélanos a nosotros en esta mañana lo que tú quieres mostrar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Quisiera, por favor, que en este tema tan importante, aunque puede aparentar ser que es un tanto trillado la resurrección de Jesús, la cultura de los pueblos en Occidente ha hecho de tal manera que todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús se ha convertido en un acto cultural y un acto comercial a lo largo de los años. Igual la Semana Santa se ha convertido en un acto cultural y también comercial a lo largo de los años. Pero ¿qué significado tiene realmente que Jesús haya venido del cielo, ir a la cruz y en especial resucitado? ¿Qué significa realmente la resurrección? Hay un libro de Joyce McDowell que indica su título, Exigencias que exige un veredicto. Este libro pone ante la gente, ante el lector, las evidencias científicas, las evidencias arqueológicas, las evidencias culturales para mostrar que Jesús ha resucitado. Pero más allá de todas las evidencias en ese orden, ¿qué significa la resurrección realmente en la vida, en el tiempo actual en que nosotros estamos viviendo? ¿Qué significado práctico, real tiene la resurrección? Para entender esto, quisiera y permítame hacer una introducción desde el origen, cuando la pareja antes de la caída tenía dos características especiales. Había amor y había autoridad, porque el amor se manifestaba en la relación entre Adán y Eva y el mismo Dios que los visitaba y trataba a ellos de una manera coloquial, visual. Dice la Biblia que ellos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban de ello. Vino la caída y cuando eso ocurrió, el concepto del pecado no es la palabra que a veces en este tiempo ya nos gusta escucharlo, sino que tiene una implicación fuerte. Cuando Dios le reclama al varón y le dice, por haber hecho caso a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, hay un quiebre cosmológico, un quiebre realmente mundial, total, de lo que representaba el pecado. El ADN interno del ser humano fue afectado por un virus que el momento en que entró en el ser humano, toda su descendencia iba a ser afectada. Y no solamente su descendencia, sino como una onda expansiva, por así decirlo, afectó a la naturaleza y a todos los animales.
Por lo tanto, el pecado le debemos considerar como un virus, una bacteria, por así decirlo, es una ilustración que le estoy mostrando, donde marca la vida y el desarrollo de toda la raza humana. Y la historia bíblica muestra, y eso fue el objetivo que quería mostrar Dios a través de la Biblia, que el hombre tomó la decisión de hacerle a un lado a Dios a través del libre albedrío que Dios diseñó para el ser humano. El libre albedrío es la decisión que Dios dio al ser humano de aceptar o rechazar algo. Dios no quería robots, esto se ha dicho varias veces. Si Dios hubiera diseñado al ser humano con una característica interna que siempre obedezca, hubiera sido realmente una manera muy simple de diseñar a la raza humana. Dios no quería que el ser humano le tome a Dios como su autoridad de manera obligatoria, como tampoco quería Dios que el ser humano ame a Dios de una manera obligada, de una manera forzada, sino que el amor y la autoridad que están relacionados el uno con el otro sea algo natural que ocurra en el ser humano, y que le ame a Dios por una parte y que le mire a Dios como su suprema autoridad por otra, de una manera completamente voluntaria. Ustedes saben, todos nosotros, que en un hogar, en una familia común y corriente, ¿qué sucede cuando no hay amor? ¿Qué sucede en un hogar, en una familia, cuando se pierde el concepto del amor? Entra la crisis, ¿verdad? Entra la desorientación, entra la angustia, y ligada a la falta de amor, se pierde el concepto de autoridad. ¿Qué sucede en un hogar, en una familia, cuando no hay autoridad? Se vuelve un caos, un problema grave. Ustedes pueden darse cuenta que la historia registra que cuando no hay amor y no hay autoridad, se vuelve realmente un conflicto el desarrollo humano. Pero a lo largo de la historia se muestran cómo culturas se fueron unos en la línea en contra de Dios, y la Biblia muestra esa línea de descendencia. Basta recordar lo que sucedió en el diluvio. Antes del diluvio, ese germen, esa bacteria, ese virus en el ser humano, dice la Escritura que llegó a desarrollarse tanto la maldad y la violencia que Dios decidió quitar a la raza humana, disminuirle sus años de vida a 120 años, como ustedes recordarán. Pero una vez que se terminó el diluvio y Noé y sus hijos quedaron como la única familia, por así decir, vivo en esta tierra, hay tres descendencias: la descendencia de Jafet, la descendencia de Cam y la descendencia de Sem. Pero esas tres descendencias muestran cómo ese virus del pecado en el corazón humano hacían su efecto en el desarrollo de las naciones. Uno puede ver claramente que el ser humano está como hecho de algo especial que genera violencia, que genera guerra, que genera dolor. Y el concepto del amor cada vez se encuentra en una situación bien precaria, igualmente la autoridad. A lo largo de todos esos años, Dios pone en la Escritura las profecías de que iba a venir el Mesías. Pero este Mesías, la gran mayoría de israelitas, por así decirlo, se equivocaron en su apreciación. Pensaron que Jesús tenía que venir a liberarles de la opresión del Imperio Romano. Pero lo que Jesús vino, y por favor, iglesia amada, es importante que esto se entienda, la razón de la venida de Jesús, como es conocido, para librarnos del pecado, pero este concepto es quitarnos de nuestro ADN esta semilla, este virus, esta bacteria que hace al hombre impulsado a pecar. Eso es la razón por qué vino Jesucristo, y su resurrección apuntala que estos dos conceptos de amor y autoridad de Dios se manifieste en el ser humano, liberándole de esta bacteria. Déjeme decir esto con todo mi corazón.
Jesús es el emblema de la obediencia, porque Jesús obedeció a su Padre en su totalidad. Y la Escritura dice que Jesús aprendió a obedecer por medio del padecimiento. Pero al ser Jesús el emblema de la obediencia, presentaba al Padre como emblema de la autoridad. Pero a su vez, cuando Jesús se dio hacia los demás, como Él lo hizo, mostrando realmente a Jesucristo como el emblema del sacrificio hacia los demás, Jesús mostraba a su vez a Dios como el Dios de amor. El emblema, por lo tanto, del sacrificio de Jesús representa el amor del Padre. Ahora bien, el tema que vamos a ver ahora muestra cómo a veces se colapsa, voy a hacerlo con mucho cuidado esto, cómo se colapsa las creencias de un conocimiento teórico de la realidad frente al ejercicio de la vivencia de la realidad. Porque muchas veces nosotros somos buenos teóricos de captar cierto conocimiento de la revelación, pero cuando queremos enfrentarlo en forma práctica, se colapsa el sistema. Y esto vamos a mostrar a lo largo del análisis de este último capítulo del libro de Lucas. Vamos entonces a avanzar. Anhelamos que en esta mañana Dios nos abra el entendimiento, como dice así el texto que vamos a escuchar. Miremos con detenimiento el capítulo 24 del libro de Lucas. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre sus rostros, pero ellos les dijeron: ¿qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Hasta aquí. Las mujeres eran, una de ellas, María Magdalena. Déjenme mostrarles esta evidencia de lo que es el ser humano. María Magdalena, dice la Escritura, que fue una mujer liberada de demonios inclusive. Ahora miren ustedes esa mujer que percibió la experiencia de ser liberada de una atadura demoníaca, entonces fue al sepulcro con las especies, como dice la Escritura, mostrando una tremenda realidad. María Magdalena y las mujeres iban a visitar, a ver un cadáver. Para Elías, Jesús era un cadáver. Por eso fueron con las especies. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es que Elías, conociendo lo que el Señor les había mostrado, todavía mantenían el criterio de que tenían que ir a cumplir parte de su cultura de poner especies a un cadáver? Y su objetivo, su razón de la visita al sepulcro era porque iban a encontrar ahí un cadáver. Y de pronto ellas ven que estaba vacía la tumba. Y se aparecen estos seres angelicales llenos de esplendor y le dicen: oigan, chicas, ¿cómo es que ustedes vienen a buscarle a un muerto, a alguien que no está muerto, que está vivo, que ha resucitado? Acuérdense de que Él les dijo antes eso. Entonces las mujeres dicen: chispas, por decir, sí, Él nos dijo que iba a resucitar. Y esta es una tendencia natural. Sabemos nosotros las cosas de Dios. Podríamos de alguna manera entender un poquito las cosas de Dios, pero en la práctica, en la evidencia del día cotidiano, en la práctica hacemos a un lado. Y ese es un problema grave que sucede en la iglesia de Jesucristo y en nuestras comunidades. Sabemos, por así decir, hacer el bien. Sabemos hacer el bien, pero en la práctica no lo podemos o no lo ponemos en práctica para hacer el bien. Y perdemos la realidad no solamente del conocer lo que es el bien, sino de vivir lo que es hacer el bien.
Y mientras nosotros no experimentemos en hacer el bien, el concepto teológico de hacer el bien pasará simplemente como un suave viento que cruzó por nuestras mejillas y en un momento determinado nos alivió el calor de nuestra cara, nada más. Sin la evidencia de lo que es el concepto de Dios, nada va a suceder. Aún más todavía, déjeme decir esto con todo el corazón. Pablo menciona en la Escritura, dice, si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y nosotros seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados. Esta declaración es tremendamente de impacto desde cualquier persona que lo lea. ¿Qué significa esto? Que si Jesús no resucitó, nosotros seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el virus, la bacteria en nuestro ADN nos seguirá impulsando a hacer el mal. La naturaleza del ser humano, al tener ese virus, es motivado, impulsado a hacer el mal. Podemos recibir información de Dios, pero si ese virus realmente no se extirpa dentro de nosotros, aunque digamos que somos creyentes, podemos vivir una realidad completamente distinta. Qué tremenda situación la que estamos nosotros pasando hoy en este tiempo. Los seres angelicales les recuerdan a las mujeres, oigan, ustedes están mal, están buscando a un cadáver, pero Jesús no es un cadáver. Por eso nosotros tenemos la cruz sin el cuerpo de Jesús, porque Jesús resucitó. Jesús no está en la cruz, ya murió, ya resucitó. No hay que buscar al que está vivo entre los que están muertos. Por eso Dios anula la religión, porque la religión es la búsqueda de un cadáver, mientras la revelación es la vivencia del que está vivo. Veamos, por favor, la gran diferencia en este sentido. ¿Qué ocurre con los apóstoles, con los discípulos, con los que estuvieron con él 3 años, con los que le escucharon oír a Jesús? Continuamente todo lo que estaba escrito en los salmos, escrito en las profecías, escrito en el libro de Moisés respecto al rol de Jesús de quitar el pecado del mundo. Mire lo que dice la Escritura. Entonces ellos se acordaron de estas palabras. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María de madre de Jacobo. Y miren lo que dice la Escritura. Y las demás que les acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. ¿Cómo? Si los discípulos, si Jesús no les dijo una vez que iba a padecer, morir y resucitar, no le dijo 2 veces, les dijo varias veces, en la intimidad, en la cercanía, a Pedro, a Juancito, a todos ellos les dijeron, yo voy a morir y resucitar. Las mujeres, luego de esa experiencia, les dicen, oigan, discípulos amados de nuestro Señor, Jesús ha resucitado. Cállate, cállate, ve loca, estás hablando tonterías. ¡Qué tremendo! Hoy nos reímos, pero yo les pregunto, ¿usted hiciera igual? No, va a decir, no, yo sí hubiera creído. Usted hubiera hecho exactamente igual. Porque si no fuese así, la iglesia de Jesucristo no estaría en la condición que está en estos momentos. Sería tan llena de poder, tan llena de fuerza en el Espíritu Santo, que hubiera realmente alcanzado la nación entera. Y hay un 27%, como escuchamos en el video, que no conocen de Jesús, que no se entiende de Jesús. Por eso lo que estamos haciendo para enviar misioneros al norte del África no es una cuestión de un plancito por ahí,
sino porque debe ser conocido a Jesús para que la gente de ese sector sea quitado el virus del pecado. Eso es misiones. Enviar misioneros para que se les hable de Jesús y se les quite el virus, la bacteria del pecado y puedan ser libres. Eso es la evangelización. Pedrito pega la carrera. Fíjense en lo que dice el texto. Pega la carrera, salió, dice, disparado al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Él entendía como judío que era lo que eso significaba, que Jesús había traspasado las vendas y había salido libre. Pero dice la Escritura, luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Oye, ¿qué significará todo esto? Qué Pedrito tan complicado, ¿verdad? Qué Pedrito tan difícil. ¿Qué tipo de muestras realmente Dios nos puede dar a nosotros para que Él se muestre que Él es el que nos puede levantar como familia, como nación? ¿Qué más muestras queremos nosotros recibir? Jesucristo resucitó así. Tomemos cola la morada. Ah, no, eso es me equivoqué, ¿cómo es? En el Día de los Muertos. Comamos la fanesca, perdón, eso quiere decir. Comamos la fanesca. Entonces, comemos la fanesca. Jesús fue a la cruz. Póngase a pensar eso. Eso es la cultura. Comer fanesca en Semana Santa. ¿Qué tal? Peor que Pedro, pues. Peor que los discípulos. Dos de ellos salen seguramente decepcionados. Salen de esa reunión rumbo a Emaús. 11 kilómetros de distancia. Seguramente tomaron su cafecito, tenían que irse a pie, hablaban el uno con el otro, decepcionados totalmente de lo que estaba pasando, analizando las circunstancias. Y en el camino a Emaús, 11 kilómetros de distancia, se acerca a Jesús. Y ellos no le reconocieron. Ojo con esto. No le reconocieron al que estaba días antes, al que estaba 3 años con ellos, no le reconocieron. Y Jesús les dice, ¿qué están hablando, chicos? Uno de ellos, Cleofás, le dice, como decirle a este varón, ¿verdad? Varón, lo que le dice, ¿cómo? Tú eres el único peregrino y no sabes lo que ha estado sucediendo. Eso le dijo, tú peregrino. ¿Eres el único que no sabes? Yo pregunto, ¿Cleofás le estaba mirando a la cara de Jesús? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Le estaba mirando a Jesús? ¿No o sí? ¿No? ¿Creen ustedes que Cleofás no le miraba a la cara diciendo, y tú peregrino, no te das cuenta de lo que ha estado aconteciendo últimamente? ¿Le estaba mirando a la cara? Por supuesto que le estaba mirando a la cara. Le miraba la cara de Jesús. Tú eres un peregrino que no conoce lo que ha estado aconteciendo estos últimos días. Le miró a Jesús, le dijo peregrino y no le reconoció. Qué tremendo, ¿no? Y él le empieza a decir a Jesús, este Jesús que nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel, murió hace 3 días. Y nuestras mujeres que se fueron tempranito, fueron al sepulcro y encontraron vacío el sepulcro. Y dijeron que ya no está el cadáver. Todo eso ha acontecido. Qué cosas, ¿no? Fíjese. Y Jesús escuchando. ¿Y cómo reacciona Jesús? ¿Y qué tiene que decirles? Torpes. Eso dice el texto. Torpes son ustedes, les dijo. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? A ver, iglesia amada, escuches. ¿Qué creen que hubiera dicho Cleofás al reaccionar este peregrino de esa manera? Este peregrino, al sentir de Cleofás, que no entendía nada, él les empieza a explicar toda la historia de lo que debía suceder. Y dice la Escritura que desde Moisés, los profetas y los salmos, a 11 kilómetros, imagínense lo que es andar conversando, 3 personas, 11 kilómetros. ¿Cuántos se demoraron? ¿Cuántos seguramente se pararon, se detuvieron? Y Jesús les decía a sus ojos, esto tenía que acontecer.
Y ni por eso le reconocieron a Jesús. ¿Qué cosa? Es igualito que nosotros. A veces le reconocemos a Jesús cuando nos conviene. Venimos a la iglesia, alabamos a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, y qué lindo, precioso, y los varones y las mujeres, todo. Llegamos a la casa, se arma la bronca, la pelea, la discusión, los gritos, los insultos. Se va a trabajar y ahí los varones con los ojotes atrás de las secretarias, así cosas así, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Dónde está Jesús? No está Jesús. ¿Cómo les pasó con estos dos? Llegaron a Emaús. Jesús se fue como de largo. Y estos dicen, no, no te vayas, ven a casa. Ya es de noche. Conversaron varias horas. Ya es de noche. Y entra Jesús. Escuche bien, parte el pan. Les da. Ahí dice la Escritura que sus ojos pudieron abrirse. Déjenme leerles esto, que es la parte importante que deberíamos nosotros entender. Dice, así que entró para quedarse con ellos. Luego estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo repartió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y los reconoció. Iglesia amada, escuche bien esto. El seminario, los estudios teológicos, la escuela Nueva Sociedad, no es garantía para reconocerle a Jesús. No es garantía para reconocerle a Jesús. Tiene que intervenir de manera sobrenatural Jesús. Partió el pan, se los dio. Por eso el concepto de la Santa Cena, la Iglesia Evangélica cada mes lo celebra, para entender que partiéndose el pan, así se partió Jesús, a sí mismo, fue molido por nuestros pecados para que yo pueda ser liberado del virus del pecado. Pero fue necesario que Él sea molido para que yo sea liberado. Era necesario que eso ocurra. Entonces los ojos de ellos se le abrieron y reconocieron a Jesús. Y Jesús, paz, desapareció. Interesante, ¿no? Cuerpo, paz, desapareció. Pero dice la Escritura que ellos enseguida volvieron. 11 kilómetros, regresaron a Jerusalén. Seguramente no cogieron un helicóptero, un avión, ni nada por el estilo, ¿verdad? Seguramente cogieron un caballo, un bus o lo que sea. Pero ya estaba anocheciendo y en la misma noche fueron y regresaron. De alguna manera, regresaron rápidamente a Jerusalén. Ahí estaban los discípulos reunidos. Ellos, los dos, entran a la reunión. Y todos los discípulos le dicen a estos dos, oye, Jesús se ha resucitado. Jesús ha resucitado. Se apareció a Pedro. ¿Qué podrían haber dicho ellos? Oye, un momentito, Jesús no se apareció a Pedro, Jesús se apareció a nosotros, ¿verdad? Y dice la Escritura que Jesús se apareció a 500 personas a la vez. ¿Escuché eso? 500 personas a la vez. Qué glorioso que es esto. Y fíjese, estaban discutiendo, bien cerradas las puertas porque tenían miedo. De pronto Jesús aparece ahí. Porque es importante entender que la piedra del sepulcro no se separó, no se quitó para que Jesús pueda salir, sino para que los discípulos puedan entrar. Las puertas estaban cerradas cuando los discípulos estaban juntos y estaban cerradas. Escuche bien, estaban cerradas, no para que los apóstoles no puedan salir, sino para que Jesús pueda entrar. Y en medio de eso entra Jesús. ¿Cómo están
muchachos, y todos, por supuesto, espantados. Soy Jesús, no soy un fantasma, soy Jesús. Aquí están mis manos, los huequitos, aquí están los pies, los huequitos, por favor, toquen. Y todos estaban asombrados. Todos les era difícil de creer. Así somos nosotros. Difíciles de creer. Difíciles de entender. Y Jesús dice, ¿tienen algo que comer? Sí, y todos me imagino, aquí está un pescadito recién asado, ¿no? Y él comió, ojo con esto, ¿no? Un Jesús que entró a la casa cerradas las puertas. Comió. Todo su sistema digestivo se entiende que estaba funcionando como debe funcionar un cuerpo cuando alguien come, ¿verdad? Fíjese el concepto de la resurrección. Y Jesús se les revela y se le abrieron nuevamente los ojos. Y aquí viene la parte fundamental que quisiera que me pongan mucha atención, ¿sí? La iglesia es la creación más grandiosa del Señor después de la obra de redención. Porque la iglesia es un organismo de sanidad para las naciones. Jesús, al revelarse y todos los discípulos a entender, les dice lo siguiente. Esto es lo que estaba escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. A ver, amada iglesia, por favor, póngame atención. Yo les repito esto. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día. El costo del virus nuestro para sacarnos el virus, la bacteria del pecado, le costó al Hijo de Dios morir en la cruz. No es gratis, por así decirlo, que usted y yo tengamos poder para que el virus de ese pecado no siga alterando nuestra humanidad. Le costó a Jesús, el Hijo de Dios, siendo inocente, siendo puro, ir a padecer en la cruz, pero la muerte no lo pudo detener. Dice así claramente Jesús. Y luego dice, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Nosotros no somos una aldea. Nosotros no somos una aldea. Estamos globalizados. Y nuestra carga tiene que ser ese 25% de gente en la ventana 1040 que no conoce de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que el evangelio sea conocido también allá, aquí y allá, a la vez. A la vez, Jesús se presentó a la vez varios. A la vez Jesús debe ser conocido en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. Se debe entender eso. Amado hermano, amado varón, amada damita, usted está, por así decirlo, trabajando en una oficina del Estado. Usted es creyente, ha sido quitado el virus del pecado. Y está en medio de una comunidad de compañeros de trabajo que, al no ser creyentes, una buena parte, tienen el virus del pecado. Si la persona tiene el virus del pecado, busca contagiar el virus. Busca contagiar el virus. Eso se llaman los amigotes. Buscan contagiar el virus y las amigotas. Buscan contagiar el virus y usted es la persona dada por Dios para detener el avance del virus y acelerar el proceso de santidad. Usted es llamado a detener el virus del pecado en la sociedad donde usted está. Usted tiene la cura.
Usted tiene el remedio. Usted tiene la solución de que esta sociedad deje de ser injusta. Amada iglesia, esto usted debe entender. Fíjese, y luego viene aquí la parte fundamental. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Los psicólogos, los cientistas, todos ellos dirán sobre la necesidad del libre albedrío. No solamente es el libre albedrío una condición psicológica o sociológica que el ser humano tiene, sino que científicamente está comprobado que las partículas elementales tienen también libre albedrío. Eso es una ley científica. Las partículas elementales, los electrones, se lanzan como pelotitas y de pronto se forman como una onda. Pero cuando son observados, el libre albedrío de los electrones dicen, me están observando, voy a dejar de funcionar como una onda, voy a funcionar como partícula. ¿Qué tal? Eso es una realidad, porque el libre albedrío Dios puso en la naturaleza humana. Y usted como yo somos seres humanos oscilatorios, somos partículas y oscilaciones a la vez. Ojalá algún día se entienda esto, lo que se quiere decir. Pero ¿dónde está la esencia? Dice aquí, el libre albedrío se mantiene, pero para que el virus no vuelva a entrar en tu cuerpo, tienes que revertirte de poder de lo alto. Porque sin ese poder de lo alto, el virus volverá a tomar tu naturaleza. ¿Escuchó eso? Y los apóstoles viven la esperanza. Y el libro de los Hechos es la evidencia de cómo el Espíritu Santo tomó la vida de los discípulos primeros. Y muestra claramente la Escritura que el virus del pecado en los discípulos se perdió su poder porque fue puesto en lugar de ese virus el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora quiero que usted le tome esto con toda la sabiduría del caso. Sean ustedes como los bereanos, investiguen en su casa, por favor. Sean como los de Berea, que investiguen en su casa, por favor. El hombre o la mujer, varón o mujer, creyente que dice ser, si es que no vive bajo el poder del Espíritu Santo, no podrá liberarse del virus del pecado, que con Jesús fuimos nosotros liberados. Volverá a entrar. Por esa razón es necesario el concepto de la santidad. Déjeme decirlo de esta manera para entrar a realidades. ¿Los cristianos se enojan? No, ¿verdad? Y resulta que los médicos dicen que cuando una persona tiene iras, ¿qué sucede? Los músculos se tensan porque los músculos perciben una potencial agresión. El cerebro del ser humano empieza a recibir esa información y empieza a alterar sus pensamientos. Y se ponen sus pensamientos de odio, rencor, iras, furia. El estómago empieza a generar ácido clorhídrico, dañando el estómago. El hígado se empieza a dañar por el crecimiento de las bilis. Todo se empieza a alterar. Está comprobado, escúcheme bien, iglesia amada. Esta agua vamos a tomar que sea pura. Esto lo saben ustedes, o la mayoría. ¿Cómo yo puedo ver los cristales de esta agua? Bajo cero, cojo una muestra, los examino bajo un microscopio y se forman cristales de esta agua. Vamos a hacer esta experiencia.
cojo esta agua y expreso al agua palabras de esperanza, palabras de amor, palabras de bondad, de gracia. Y me paso 1 hora hablándole así al agua. Se me ríen, ¿no? Pero les falta ciencia, pero yo sí conozco ciencia. Le pongo en el hielo, saco y les traigo del hielo del después de, se forman los cristales más hermosos que el ser humano puede imaginar. Cristales de hielo, resultado de eso. Ahora le pongo aquí el agua y le pego el insulto de la vida y le digo de todo al agua y le digo todo lo que mi interior tiene. Le enfrío, le saco los cristales y le pongo a muestra. Es la cosa más horrible que se puede ver. Eso está comprobado, manitos, de paso, comprobado, con hechos, de experiencias. ¿Qué porcentaje de agua es el cuerpo humano? ¿Cuánto? 75% de todo nuestro cuerpo somos agua. Ah, muy bien. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos pensamientos horrorosos? ¿Por qué la Escritura dice en el libro de Filipenses que nosotros debemos pensar lo que sea verdadero, lo que sea justo, lo que sea honesto, lo que sea digno de alabanza? ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque Dios sabe que nosotros somos estructuras de agua. Y cada vez que usted tiene pensamientos equivocados, distorsionados, de ira, de rencor, de resentimiento, se está autodestruyendo para felicidad de todos los médicos, para disfrute de todos los médicos. Eso es una ley física comprobable, hermano querido. ¿Qué sucede? El libre albedrío cuando la gente está gobernada del Espíritu Santo. Entonces tiene control sobre las cosas de dolor. Hermano querido, no ministremos en la condición que podamos estar con nuestra agua con cristales dañados, llenos de odio, de resentimiento, de iras, de amargura, de dolor. No podemos ministrar en esa condición. Debemos ser sabios. Déjeme ponerle de esta manera. Si yo cogiera una flor y le diera a usted una flor, ¿no? Entonces, esto es una conducta externa, ¿sí? Una conducta externa. Y la gente dice, qué arraje, le digo una flor a la damita. Llévese por la flor. Pero Dios no mira mi conducta externa. Dios mira la actitud interna de cómo por dentro yo me acerqué y le di la rosa. Dios pesa eso, la actitud interna. Y cuando la actitud interna y la conducta externa están disociados, no tenemos el peso adecuado para pasar la prueba. Hermano querido, la resurrección de Cristo me permite la vivencia del Espíritu Santo. Termino con esta reflexión. Vamos a suponer que yo tenga cáncer. Pido al Espíritu Santo su intervención y me cura de cáncer. Ojo con esto, me cura del cáncer. Pero yo tengo que seguir relacionándome con mi esposa, con mis hijos, con la gente. Seguiré probando cómo es mi carácter en mi relación con ellos, ¿sí o no? Tendré que seguir mostrando mi pureza sexual o mis desórdenes sexuales. Seguiría yo mostrando cómo manejo el dinero, cómo manejo la codicia, etcétera, etcétera. Dios hizo un milagro conmigo, me sanó del cáncer. Vamos al otro lado. Dios no me sanó del cáncer. Vivo con cáncer, pero igual que el otro, sigo relacionándome con los demás, ¿sí? Sigo yo mostrando realmente mi actitud interna. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma control
del agua interna, por así decirlo, de la vida, para yo generar amor, gozo, paz, bondad, dulzura, dominio propio, fidelidad, ¿verdad? Allá. Pregunto yo, vamos a suponer que me sané de cáncer y soy un mal genio terrible y no manejo bien mi sexualidad. ¿De qué me ha servido que yo haya sanado por Dios el cáncer? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿En que me sane el cáncer o en lo otro? ¿Dónde está más? Claro, que lindo sería de que yo me sane del cáncer y maneje bien todas las cosas, ¿verdad? Pues ese es el rol del Espíritu Santo. Se dice que la iglesia, a veces en esta iglesia, que no se habla del Espíritu Santo, que se le tiene temor al Espíritu Santo, de que no hay las manifestaciones del Espíritu Santo. Hermano querido, el Espíritu Santo tiene control del carácter. Ahí le quiero ver cómo maneja su sexualidad. Yo les he dicho hoy a las 6 de la mañana a los pastores que tenemos que trabajar sobre este tema de la sexualidad, porque tenemos que aprender nosotros a rendir cuentas de nuestra sexualidad. Porque seamos pastores o seamos lo que sea, no significa que si no tenemos evidencia de la dependencia del Espíritu Santo, otra cosa puede suceder. Iglesia amada, es tiempo de cambiar. Dice la Escritura que cuando Jesús fue alzado a los cielos, los discípulos estaban llenos de alegría. La mayor alegría, el mayor contentamiento es que hemos sido quitado el virus del pecado, pero tenemos acceso a que el Espíritu Santo nos controle. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y pedirle al Señor en esta mañana, ¿sí? Imagínese a Jesús al frente suyo, ¿sí? Ahora, no como Cleofás, que no le vamos a reconocer, sino como creyentes que le reconocemos que Jesús está resucitado y vivo, ¿sí? Ahí está Jesús. Sí, yo les voy a molestar, por favor, que nos pongamos todos de pie, ¿sí? Vamos ahí está Jesús, al frente nuestro, al frente mío. Él está midiendo las palabras que yo estoy diciendo, midiendo las palabras que yo estoy diciendo, ¿sí? Y queremos realmente en esta mañana pedirle a Jesús que nos dé un ratito de su atención para derramar nuestra alma delante de Él, de su presencia, y decirle sinceramente lo siguiente: Jesús, estás resucitado, estás vivo, estás intercediendo al Padre por mí siempre. Yo he declarado que tú has resucitado, pero creo que a veces no he vivido como ha dicho mi declaración, que a veces me he dado cuenta de que ese virus que fue la razón por que tú viniste a este mundo todavía sigue dañando mis entrañas y sigo lleno de amargura, lleno de iras, lleno de dolor. Y no he logrado quitarme realmente y no ser transformado en un hombre, en una mujer, donde la violencia se haya desterrado realmente de mi vida. Porque si yo como varón utilizo mi boca y hablo duramente a mi mujer, le estoy dañando sus cristales de agua, le estoy llenando de dolor el corazón de la mujer. Y si yo como mujer utilizo mi boca y hablo duramente al varón, estoy haciendo exactamente igual. ¿Dónde está Cristo resucitado? ¿Dónde está la evidencia de que tú resucitaste? No, Señor. Por eso en este momento, Jesús, tú que estás delante de mí, Jesús, perdóname. Perdóname porque he tenido una falsa piedad, intentando ser líder espiritual, en la práctica no lo he sido. Por eso te pido, Señor, perdón. Quiero sacarme los cristales
deformados de mi interior. Porque tú, Jesús, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para sus almas. Jesús, tú estás al frente de mí, toma mi dolor, toma mi resentimiento, toma, Señor, mis cristales deformados. Toma todo lo malo que hay en mí. No quiero más, oh Señor, aparentar lo que en la práctica no lo soy. Quiero pedirte humildemente, dame un tipo de vida que el Espíritu Santo me pueda controlar. En mi libre albedrío decido entregar mi vida a control del Espíritu Santo, usando mi libre albedrío para que tú, Espíritu Santo, tomes control de mi vida y transformes mi vida, y que yo sea de bendición, y bendecirle al que está a mi lado, a mi próximo, a mi familia, y bendecir a los que están en mi entorno, y bendecir al resto. Gracias, Jesús, por liberarme del virus de mi pecado. Y gracias, Espíritu Santo, porque desde aquí en adelante tendrás tu control sobre mí, y que de manera voluntaria y libre ejercito el amor y vivo en autoridad para la gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga, hermano querido, Dios le bendiga.